Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de voces, de historias, de sanación y de empoderamiento. Un podcast dedicado a las narrativas de mujeres víctimas de violencia del conflicto armado en Colombia, en donde sus experiencias se convierten en un faro que ilumina el camino hacia la transformación social y con gran impacto en la educación. En las profundidades del dolor y la injusticia florece la fuerza poderosa en la que hoy nos adentraremos, por medio de las narrativas de estas mujeres que no se han rendido. Estas voces, a través de sus narrativas, buscan transformar la sociedad y la educación, inspirando a nuevas generaciones a construir un futuro más pacífico y justo. Por eso es el mejor momento para darle el paso a Dora y que sea quien nos presente a estas maravillosas 5 mujeres. Entonces, Dora, por favor, preséntanos quiénes nos van a estar acompañando en este segundo capítulo del podcast. Hemos tenido la oportunidad de compartir con 5 mujeres extraordinarias que han transmutado sus experiencias en motores de transformación social. Ellas son María Cecilia, Rosalba, Rosa Carlota, Inés Fabiola y Berta. María Cecilia, conocida cariñosamente como Ceci, desde temprana edad fue religiosa, donde aprendió la profesión de enfermería. Al retirarse, dedicó su vida al cuidado de otras personas tanto en Colombia como en el extranjero, lo que le dio la oportunidad de conocer otras culturas y demostrar su temple como la mujer valiente, independiente y decidida que siempre fue. Maestra por excelencia, consejera comunitaria, una mujer que reconoce la lucha de su madre al fallecer su padre y las decisiones que tuvo que tomar a raíz de ello, pero también las oportunidades que le trajo ese cambio para resurgir y transformarse. Rosalba Echeverry, a quien le llaman con cariño Ava, también fue religiosa, pero a raíz de la muerte de su padre tomó la decisión de retirarse para apoyar a su madre y a sus hermanas con la difícil situación económica que sobrevino laborando como enfermera particular. Dedicó su vida a sus sobrinos con especial cariño. Durante toda su vida ha demostrado su vocación para la enseñanza y sus grandes facultades para aportar a la crianza de niños y niñas con los que ha tenido contacto. Nunca se casó, no tuvo hijos, pero eso nunca fue impedimento para ejercer el rol maternal que la caracteriza y que la hace tan maravillosa. Tampoco para impartir valores, principios y conocimientos en general a los demás en su comunidad. Una mujer que vivía feliz en el campo, pero tuvo que abandonarlo para sobrevivir, que no pudo regresar allá con su familia a causa de las amenazas de muerte que recibió su padre por sus preferencias políticas. Rosa Carlota Gallego, conocida por todos amorosamente como Norita, una mujer de carácter fuerte, valiente y arriesgada, que dedicó su vida a la enfermería. Tuvo 2 hijos en su matrimonio, de los cuales se hizo cargo prácticamente sola, primero por los constantes viajes de su esposo y después al enviudar. Logró, sin embargo, sacarlos adelante con mucho esfuerzo y trabajó en un país distinto al suyo, con lo cual no solo desarrolló su capacidad de lucha, sino que logró hacer grandes relaciones, aprender y enseñar acerca de sus experiencias, enriqueciendo la vida de otras personas. Una mujer que perdió a su padre intempestivamente y menciona con tristeza el momento en que lo boletearon, obligándolo a irse de su lugar de origen y dejar a su familia. Inés Fabiola Gallego, nombrada con ternura Nachita o Inesita, una mujer de temple, quien descubrió en el arte del bordado y la pintura no solo su vocación, sino su fuerza laboral y de sostenimiento económico para ella y su familia. Desde muy joven dedicó su vida al cuidado de su hermana, quien sufría de convulsiones, y de su sobrina, quien quedó huérfana desde muy pequeña. Se casó, enviudó y permaneció siendo ese faro que mantiene unida a la familia, esa luz que va de persona en persona que la conoce, esa sabia caminante que nunca se agota y que siempre quiere compartir con la comunidad. Una mujer que se estremece cuando cuenta la historia de violencia que le arrebató su papá siendo muy joven. Berta Lucy Carmona Rojas, conocida con dulzura como Bertis, una mujer decente que ha dedicado su vida al cuidado de su familia, actualmente de sus nietos, quienes han sido su motor de vida, a quien la vida le cambió todo siendo muy niña y la separó de su familia. Luego la enfrentó a cambios muy drásticos que supo sobrellevar trabajando para aportar
en el hogar materno, tras la muerte violenta de su padre, como ella misma dice, por relacionarse con la política. Una mujer que ha sido un ejemplo para muchas personas por su inigualable capacidad de entrega y lealtad. Conserva en sus modales, en su comportamiento intachable y en su manera de expresarse un dechado de sabiduría que transmite de manera importante a los demás, a lo mejor sin darse cuenta de ello. Todas ellas mujeres víctimas de la violencia en Colombia que han logrado superarse, empoderarse y transformar su experiencia triste en oportunidades, en algo positivo, gracias a su capacidad de resiliencia, a quienes les hemos dado voz en este espacio para contar su historia de vida, para dejar su legado en alto, darle la relevancia que se merece, conocerlas y reconocerlas como aportantes a la educación inclusiva e intercultural desde sus saberes propios, desde su autenticidad y mediante la fuerza que imprime el conocimiento situado, narrado, para que a partir de ello otras mujeres que también han sido víctimas y también las nuevas generaciones enruten su pensamiento hacia la lucha por las libertades, la paz, la reconciliación y la fortalezcan. Su incansable labor, su manera firme de liderar, de resurgir y de encontrar la resiliencia no les ha valido reconocimientos ni premios. No estaba escrita y no había sido escuchada hasta ahora. Y el tiempo para que se levanten sus voces es ahora. Ciertamente tenemos mucho que rescatar de estas narrativas. Y hablando de eso, quisiera que Hey Juliet nos pudiera compartir cuál es la razón por qué estas narrativas tendrían un impacto en la educación. Entonces, Hey, queremos que de tu voz salga esta explicación y, por supuesto, desde tu experiencia también como actora involucrada en la educación. Entonces, te escuchamos. Dejando huellas en la educación. Es una frase que conecta perfectamente con el propósito de este espacio, que es el de analizar las narrativas de resiliencia desde la educación inclusiva e intercultural. Precisamente mujeres víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto armado, a partir del conocimiento situado, porque se convierte además en una herramienta valiosa para los procesos de educación. Es muy interesante escuchar eso. Pero ¿de qué manera se convierte en una herramienta poderosa para la educación estas narrativas? Porque al exponer a los estudiantes estas historias, estas experiencias de las mujeres desplazadas, se puede fomentar la empatía y la comprensión hacia esas personas que les ha tocado vivir situaciones difíciles, lo que quiere decir que esto nos puede ayudar a crear un ambiente escolar más inclusivo y respetuoso con la diversidad, con las particularidades de las personas. Pero también podemos desarrollar el pensamiento crítico. El análisis de estas narrativas nos anima a reflexionar sobre las diferentes perspectivas y experiencias de estas personas, de estas 5 mujeres. Y esto puede ser útil para que los estudiantes tomen decisiones informadas y responsables también en su vida. A esto se suma el promover la responsabilidad social, lo que quiere decir que aprender sobre estas experiencias de mujeres desplazadas nos puede motivar también a involucrarnos en acciones de responsabilidad. Ok, ¿podrías entonces contarnos un poquito más cómo hacer este tipo de espacios pertinentes de acuerdo a en los modelos educativos que se estén empleando? Podemos participar de campañas de sensibilización, realizar actividades de voluntariado o apoyar organizaciones que trabajan con personas desplazadas. Y esto también
de alguna manera o en múltiples maneras enriquece el currículo, como historia, lenguaje, ciencias sociales, literatura o cualquiera de las áreas del conocimiento, porque puede ayudar a los estudiantes a aprender sobre diferentes culturas y perspectivas y a desarrollar una comprensión más profunda del mundo que les rodea. Creo que también es importante decir en este espacio que evidenciar estas historias permite fortalecer la autoestima y permite aflorar la resiliencia. A los estudiantes conocer estas historias de superación de estas mujeres desplazadas, ellos pueden verse inspirados a desarrollar su propia resiliencia. Esto puede ser especialmente útil para aquellos estudiantes que también les ha tocado vivir situaciones difíciles en su vida. En mi experiencia como maestra, es importante realmente comunicar, expresar lo que sentimos, lo que vivimos, lo que pensamos frente a esas realidades que nos circundan. Claro, tienes toda la razón. Y ciertamente se pueden ocurrir muchas actividades para poder implementarlas en el aula y que el estudiante pueda potencializar esas habilidades sociales y generar realmente actores sociales, generar agentes de cambio y que tenga un gran impacto social. Se me ocurren muchas ideas y muchas actividades, ejemplos que podemos implementar con los estudiantes dentro y fuera del aula. Por ejemplo, lecturas y análisis de textos sobre el desplazamiento forzado y lo que significa la resiliencia. También podemos sumar a esas actividades eh, el ver documentales, películas sobre el tema. Podríamos implementar charlas y talleres con mujeres desplazadas. Incluso podríamos compartir dentro del aula experiencias de los mismos estudiantes en términos de educación inclusiva e intercultural. Podríamos pensar también en la creación de proyectos artísticos, de proyectos literarios sobre el tema y buscar de alguna manera oportunidades para que los estudiantes puedan interactuar con personas, por ejemplo, desplazadas de su comunidad. Eh, Se me ocurre también pensar creativamente que los estudiantes pueden realizar actividades de servicio comunitario que puedan beneficiar a estas personas específicamente. Y podemos también crear dentro de las aulas ambientes sensibles a las necesidades de aquellos estudiantes o de aquellas personas que han pasado de pronto por los horrores de la guerra o del desplazamiento forzado o situaciones en las que han sido víctimas. Pienso que es importante realmente reiterar que en medio de esas situaciones, de esos dolores, de esas angustias, es importante ser resilientes. Claro que sí, es muy importante alimentar la resiliencia, saber que nosotros somos capaces de lograr grandes cosas. Hey Juliet, y cuéntanos, ¿qué te gustaría pues decir para ir cerrando este episodio e invitar a las personas que están escuchándonos a conectarse al segundo episodio donde con su propia voz van a escuchar sus historias? Y bueno, queridos oyentes, analizar las narrativas de resiliencia de estas 5 mujeres desde una perspectiva de educación inclusiva e intercultural nos deja una serie de valiosas enseñanzas que pueden ser aplicadas en diversos ámbitos o en diversos aspectos de la vida. Digamos que la fuerza y la capacidad de resiliencia que ellas tuvieron nos muestra que incluso en las circunstancias más difíciles que pueda tener un ser humano, es capaz de encontrar la fuerza
para seguir adelante, para construir o para reconstruir más bien su vida. Lo que quiere decir que la resiliencia de estas mujeres es una fuente de inspiración para todos los que tengamos el privilegio y la oportunidad de escucharlas. Muchas gracias por este espacio, por este momento tan formativo. Y qué mejor manera de darle cierre a este podcast y que se conecten, por supuesto, en nuestro segundo capítulo, que escuchando algo que se produjo precisamente de estas narrativas. Entonces, los invito, por favor, a que presten atención y que se conecten con estas historias que desde el amor impactan a la sociedad. Memorias de un ayer que hoy las hace resilientes. Ese es el nombre de un poema que surge a partir de la construcción de esta tesis de investigación. Y dice así: una historia silenciosa se tejió entre la barbarie, condenando a inocentes. En Colombia es lamentable. Una guerra enceguecida que arrasaba con los nadie, con un yugo y la herida que negó sus libertades. Perseguidos y lacerados, ya fueran godos o liberales, entre una guerra bipartidista que los trataba como animales. Un conflicto armado atroz que ha arrasado con las vidas de unos hombres y mujeres que aún no sanan las heridas. Enterrados, muertos vivos, asediados sin motivo, perseguidos por el filo de unos pocos vil cretinos. Mi Colombia, tierra hermosa, seno y cuna de valientes, añorando hoy la paz de una sangre que te duele. Un escenario que vivenciaron las 5 niñas de esta historia, que eran felices en sus contextos, así lo expresan hoy sus memorias, y perseguidas desde pequeñas por el tal miedo y la zozobra de verse en medio de una guerra que ni a los pequeños ella perdona. Y aún en medio del dolor, la aflicción y la barbarie, aparecen resilientes 5 damas muy formales. Y después de tantos años, ellas quisieron alzar sus voces como aporte a la educación, como puente entre los albores. Tejen puentes de paz y amor, sanan heridas con sus historias, narran hechos, suman perdón, son cruciales con sus memorias. Inclusivo e intercultural, se evidencia hoy su legado como un plus en la educación que emerge para aportarnos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí conectados. Nos vemos en el segundo capítulo.